Bueno, pues muy buenas tardes tengan todas, todos y todes, ¿no? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, ¿no? A esta sesión denominada Estrategias de Comunicación y Sensibilización. A mí me gusta mucho este tema porque tiene que ver mucho como con estas estrategias, ya sea audiovisuales, visuales e inclusive del lenguaje, que nos van a permitir mucho llegar a generar procesos de sensibilización cuando pues queremos como impactar en las personas. Entonces, voy a presentarles la guía. Saben que cuando terminemos les paso la guía como tal, ¿no? Bueno, estas estrategias de comunicación y sensibilización la denominamos activismo digital, ya que esta parte del activismo no solamente o más bien como el activismo tiene como diferentes vertientes. Una de ellas es el digital, está el social, el político, el educativo, ¿no? Pero en los últimos tiempos, el activismo digital ha llegado a tener un gran impacto, y un gran auge, ya que, puede ser algo económico, puede ser algo accesible, podría ser algo, que llegue a una masa o a diferentes personas, con tan solo un clic. Claro, esto siempre y cuando haya un acceso a dos cosas, un aparato electrónico y una red, ¿no? Específico. Y que bueno, si analizamos como un poquito, hacemos procesos de transversalización, pues probablemente va a haber algunas personas que todavía no tengan acceso como a estas cuestiones digitales. Sin embargo, una gran mayoría de nosotras, nosotros y nosotres, ¿no? Puede tener este acceso específico a estas herramientas como es los medios de comunicación digitales. Y bueno, la sesión de hoy está dividida en tres elementos importantes, ¿no? El primero, estas estrategias de comunicación y sensibilización, la parte de las narrativas inclusivas y obviamente la parte de la visibilización de las historias y realidades de la diversidad en estos procesos de estrategias de comunicación. Y como una parte introductoria, me gustaría hacer mención que precisamente esta parte del No, eso solo activismo es para digital, tos, para descongestionar el a pecho. ver, Lo tienes déjeme ver. Ah, ok, listo. ¿Ya? Esta parte del activismo digital, pues tiene que ver mucho con la utilización de Internet, las redes sociales, ¿no? Y otras herramientas digitales que nos van a ayudar mucho a estar promoviendo causas, a informar, a concientizar y sobre todo a la movilización de acciones, precisamente en concreto con el objetivo de generar cambios sociales, políticos o culturales. Y también es reconocida como una manera o una forma de activismo, en la cual mucho del trabajo que vamos a hacer es por medio de las tecnologías. Entonces, ahorita quien tenga un acceso a un canal de YouTube, al WhatsApp, a cualquier herramienta o aplicación como Instagram, X, Facebook, ¿no? Spotify incluso, puede estar generando toda una estrategia de lo que es la sensibilización, ¿sí? Y hay un libro muy interesante que se los puse aquí, bueno, les puse solo el título, tiene que ver con estas estrategias que podemos estar utilizando cada una de nosotras, nosotros o nosotres, para poder precisamente hacer activismo digital. El libro se llama Construyendo Ciudadanía desde el Activismo Digital y es un libro muy básico, muy entendible
y que nos permite que con las herramientas que pueden ser gratuitas o que en su gran mayoría son gratuitas, poder generar precisamente un impacto, ya que el activismo digital pues es un mecanismo completamente poderoso mediante el uso, como lo dice aquí, ¿no?, de herramientas tecnológicas o redes sociales que dan voz precisamente a, que dan voz y visibilidad en temas que es importante generar una acción específica y que a lo mejor por el tiempo reducido, por cierta premura o por querer llegar a una masa muy amplia, pues la estrategia de las redes sociales es sin duda una de las herramientas que más nos puede estar ayudando, ¿no? Ahorita les compartimos la asistencia, el enlace. Bueno, cuando hablamos prácticamente de estrategias de comunicación y de sensibilización, lo primero que tiene que quedarnos claro es que estas van a ser planes o acciones, ¿sí?, diseñados previamente para poder transmitir precisamente un mensaje. Y este mensaje tendrá que ser cuidado y contundente para poder crear una conciencia o una sensibilización sobre un tema específico. Sobre todo en el trabajo que hacemos todas, todos y todes, en donde podemos estar abordando temas de inclusión, de derechos humanos, ¿no?, de prevención, ¿sí?, o de cualquier otro. Prácticamente, estas estrategias de comunicación nos ayudan a informar, a educar y, si es bien trabajada, a generar como este acercamiento a lo que es el cambio de actitudes. Asimismo, se ha movilizado eh, o se utiliza también para movilizar a la acción, ¿no? ¿Cuántas personas, por ejemplo, no nos enteramos de ciertas campañas, ciertos movimientos sociales, reuniones para pedir alguna petición ante gobierno, las marchas incluso, ¿no? Muchas de las veces, ¿no?, es por medio de las redes sociales, ¿sí? Y estas estrategias de comunicación, pues pueden estar generando diferentes reacciones, ¿sí? Por eso hace momento decía, si se trabajan de una manera adecuada, pueden llegar precisamente a generar procesos de conciencia, pero también puede estar generando procesos de resistencia, ¿sí?, dependiendo las creencias y los prejuicios de las personas. Y aquí es muy importante ir aclarando que muchas de las organizaciones, sea de derecha o sea de izquierda, utilizamos las redes sociales como esta herramienta básica para poder transmitir una información, ¿no? Si soy de derecha, transmito una información a partir del ideal de la organización. Si soy de izquierda o soy incluyente, ¿no?, genero una imagen, una frase, una acción, ¿no?, para poder entonces transmitir desde los ideales de la organización este esquema de información que en algún momento yo quiero transmitir. Es por ello que se espera que muchas de las campañas de comunicación pues sean efectivas, ¿no?, y que generen cambios positivos, pero en realidad pueden estar enfrentando también muchas barreras y muchas resistencias, ¿no? Los medios de comunicación, los medios de redes pueden ser una gran herramienta, ¿sí?, para lo pro, pero también para poder bloquear, como ciertas, o generar ciertas ideas o creencias. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, a una mamá que en un taller de papás y mamás con hijas e hijos LGBT decía, es que yo le digo a mi esposo que venga al grupo, pero no quiere. Y cada que yo le insisto que venga al grupo, él se mete al internet y yo no sé de dónde saca información
donde me debate todo lo que aquí vemos como positivo, lo que yo voy creyendo, lo que yo voy reflexionando como parte de una estrategia para incluir a mi hijo específicamente desde su vivencia, ¿sí? Pero yo no sé de dónde saca esa información. Entonces, con esto quiero estar como un poco poniendo precisamente esta idea o esta idea básica, ¿no? Podemos encontrar información completamente asertiva, pero también podemos encontrar información que de alguna otra manera, ¿sí? Genere barreras y resistencias. Por lo tanto, es importante que nosotras, nosotros y nosotres podamos diseñar de una manera asertiva como estas estrategias para que realmente sean efectivas, en algunos de los casos no confrontativas, pero que sí nos inviten precisamente a esta palabrita que estaba aquí, ¿no? O que está aquí, sensibilizarnos. Sensibilizar tiene que ver más allá de comunicar, ¿no? Es decir, que por medio de una imagen, una frase y algunas cuestiones, ya sea de colores, ¿no? De esquemas o de información, yo pueda conectar, ¿no? Con algunas historias, ¿sí? Y poder decir, ok, va, a lo mejor y no entiendo, pero esto me permite como un poco humanizar, ¿no? O entender que hay, no sé, una diferencia, que todas, todos y todos somos diversos, que existen ciertas problemáticas, etcétera. Entonces, aquí lo importante es no solo informar, sino llegar a procesos completamente de sensibilización. Si queremos como un poco entender o tener como un poco más claro lo que es sensibilizar, sensibilizar implica tocar fibras, ¿sí? ¿Qué tipo de fibras? Emocionales, ¿no? Tal cual. Y por acá Tabata nos dice, la señora ya no debería insistir en el esposo que vaya o tenga la información, necesita respetar. Sí, claro, de alguna otra manera, todas las personas tenemos un proceso, ¿no? Pero también podemos como entender que a lo mejor ante cierta información nos vamos emocionando y queremos más y queremos que en algunas personas a lo mejor se incluyan, ¿no? Como en esto nuevo o novedoso que estoy aprendiendo, pero es correcto, ¿no? Cada persona tiene su propio proceso y es importante también generar ese proceso de respeto, ¿sí? Mientras no incida, ¿no? O no limite o no se ponga una barrera, entonces me parece que esperar es la mejor opción. Pero no puse a respetar, y puse necesita aceptar que no podrá ser y separarse, porque red flag, o sea, no va. Oh, ya, es que no terminé de ver todo el mensaje completo. A ver, Sí, ya vi. Dice, necesita aceptar que no podrá ser y separarse. Bueno, ahí sí va a depender como de cada experiencia, ¿no? Puede ser o que no termine aceptando, pero entonces ahí sí tendría que revisar la persona qué quiere hacer con eso, ¿sí? pues si es O mi qué. esposo, pues si es mi esposo o sea, son nuestros hijos, y si el papá está de necio, que no sé qué, que no sé cuánto, pues bye, o sea, bye. No, ahí no es, ahí definitivamente no es. Para algunas personas también llegar a este proceso es completamente complicado, ¿no? Porque implica cuestionarse un montón de cosas. Entiendo la postura y me parece también una postura válida. También podría ser una postura válida, inclusive poder esperar a ver si de alguna otra manera, con ciertas estrategias de sensibilización, ¿sí? La persona puede llegar a tocar esas fibras. Y es precisamente lo que este tema intenta tocar, ¿no? Muchas de las veces queremos solo informar, pero la información de alguna otra manera, ¡pum!, impacta y genera una resistencia. Entonces, ¿qué estrategias específicas podemos ir como un poco diseñando que toquen esa fibra más que informen? Claro, o sea, informar es de entrada, pero que puedan llegar a tocar esa fibra para entonces generar apertura y no generar cierre. Como un poco es precisamente esa idea del trabajo de la sensibilización, es ir más allá de lo que en algún momento pues se está presentando, ¿no?
Y entonces, a ver, yo la pregunta que tengo para ustedes es, ¿cómo he usado la comunicación y la sensibilización en medios digitales? ¿Cómo ustedes mismos han como utilizado estas estrategias para poder informar, para poder sensibilizar o para poder transmitir un mensaje acerca del activismo o de la educación o de un taller, ¿no? Etcétera, etcétera, que ustedes han estado realizando. ¿Quién quisiera compartir cómo ustedes han usado precisamente esta estrategia? A ver, ¿quién comparte? ¿O la han usado? Buenas noches, Sergio. Compañeros, ¿me escuchan? A ver, sigue hablando. Soy Adrián, buenas noches. Sí, buenas noches. Voy en el autobús, tal vez. Déjame desconectar para que se escuche. Bueno, ahora sí me escuchan. Sí, sí, sí. Sí, eh, bueno, estoy ahorita viajando en el transporte, pues disculpen el ruido. Bueno, un programa que se utilizó durante la pandemia se llamaba Adopta una semilla por el planeta, que tenía que ver un tema con agricultura, género y desarrollo sostenible. Ujú, ujú, Este programa fue para realizar mi tesis que tenía que ver con la evaluación de conocimientos en 9 ejes temáticos, que era agua, desarrollo sostenible, el género, la agricultura, ujú, la política agraria, el desarrollo sostenible y ujú, pues algunos temas que tienen que ver con biotecnología en este ujú, tema. ujú, Como llegó la pandemia, pues el programa se iba a realizar presencial, pero debido a que no se podía tener aglomeración de personas y pues en grupos ni espacios cerrados, se decidió trasladarlo a lo que fue el internet y se grabaron ujú, algunas sesiones en las cuales se exponían los ejes temáticos para posteriormente estos compartirlos con cada uno de los participantes. Se utilizaban otras herramientas como infografías, algunas ujú. encuestas digitales, entre otras, que ayudaron a fortalecer como el tema, pero creo Ujú. que sí costó un poquito de trabajo para que la gente lo tomara como en serio, porque cuando escuchan que es educación virtual o educación en línea, la gente menosprecia ese Claro, conocimiento. Entonces creo que ese fue como uno de los retos que más tuvimos. Gracias. gracias, Diosdado. Fíjate que mencionas algo muy interesante. Y las campañas digitales siempre han existido. Sin embargo, es a partir de la pandemia que se empiezan a fortalecer precisamente de una manera, pues, más viable, ¿no? Se empiezan como un poco a generar ciertas estrategias, ¿no? Incluso mucho como de lo presencial se pasó a lo virtual, ¿no? Precisamente porque reducía de alguna otra manera tiempos y costos, ¿no? Y llegabas a más personas. Digo, el ejemplo claro lo podemos tener como en esta sesión y en este espacio, que podemos reunirnos, ¿no? Una vez cada determinado tiempo por un momento específico para poder entonces de alguna otra manera generar estos procesos reflexivos y de sensibilización. Por otro lado, dice por acá Soto, bueno, pues haciendo una divulgación precisamente de las pláticas, las diapositivas o alguna campaña de información, ¿sí? En mis redes sociales. Entonces, de alguna otra manera, el uso del activismo digital, pues lo tenemos todas, todos, todes, ¿no? Incluso el hecho de compartir una publicación, ya estamos haciendo un activismo digital, ¿no? Como tal. Claro, aquí es importante esto que en algún momento decíamos, ¿no? ¿Qué tanto esta publicación va a causar realmente una información o una desinformación? Que es como un poco el ojo, ¿no? Al que necesitamos empezar como un poco a llegar, ¿no?
Bueno, déjenme continúo. Y bueno, se asume que las campañas, de comunicación, para que sean efectivas, bueno, tendrán que tener como estas líneas transversales, ¿no? Que informen y no desinformen, ¿no? Y que de alguna otra manera algunos estudios han demostrado que estas estrategias de comunicación bien diseñadas, bien estructuradas e incluso trabajadas bajo una cuestión del diseño con perspectiva de género, pueden influir significativamente en la percepción y el comportamiento de a la persona o a las personas a quien llega. Esto es muy importante porque hay toda una área de revisión, ¿no? Específica para diseño, para narrativas, para colores, para inclusive para imágenes, ¿no? Que de alguna u otra manera estas áreas, ¿no? En la comunicación se encargan precisamente de que nuestra imagen sea coherente, ¿sí? Con el tema de inclusión. ¿A qué se refiere esto? Pues que prácticamente tenga una perspectiva de género. Hay una compañera en el doctorado que ella está trabajando para una organización que se dedica solo a la revisión de guiones, ¿sí? Y a la revisión de imágenes, ¿no? Precisamente para poder no, para poder tener como una visión inclusiva. Revisan que los guiones, no sé, por ejemplo, de una película, de un comercial u otro, tengan una perspectiva de género, que la información que en algún momento estén dando no refuerce un estereotipo de género, ¿sí? O que no refuerce una agresión, ¿sí? O microagresiones, ¿no? Entonces, estas áreas están teniendo un auge muy importante, ¿sí? De lo que es la pandemia a la fecha. Y esto, este, em, perdón, es que Emma levantó la mano, ahorita te doy eh, la voz. Y eso está teniendo un tema muy importante, ¿no? Yo les decía que esta compañera trabaja en esta organización y a ella le llegan todos los guiones, ¿no? Y tiene todo un equipo de trabajo con una sensibilización previa en derechos humanos, perspectiva de género, sí, diversidad y otros temas, precisamente como para poder hacer esa revisión de todos estos textos, guiones, imágenes que estén precisamente siendo incluyentes, ¿no? Ahora sí, Emma, perdón. Hola, tengo una Hola. pregunta un poquito egoísta, Ajá. eh, pero sobre este tema que estás mencionando y de hecho sobre el tema que nos dio la chica de la sesión anterior, eh, yo tengo una idea de un planteamiento que quiero llevar a cabo, ¿sí? Sobre Ujú, estas mismas problemáticas, sobre todo sobre lo que acabas de mencionar, el cómo llegar a la población que nos quiere apoyar o que en su momento pues puede estar de acuerdo porque nadie le ha explicado realmente nuestra ujú, situación y han llegado a, a tener malentendidos, sobre todo por información malintencionada. ujú, ujú. Mi pregunta es si, ¿cómo lo puedo? Carezco de la forma de hacerlo, no sé cómo hacerlo. Y lo que quiero saber es si me pueden apoyar ustedes. O sea, o si puedo hablar de manera particular con ustedes para llegar con este planteamiento a algún lugar. Claro. Fíjate que aquí algo de lo importante que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Es precisamente primero tener claro cuál es tu objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y analizando precisamente lo que vas a hacer, tendríamos que sacar esto que yo decía hace como dos o tres sesiones, ¿no? Ubicar nuestro mapeo, ¿no? ¿Quién va a ser estas personas que de alguna u otra manera este tema sí o sí? ¿Sí? O les importa o lo tienen que asumir, ¿no? Entonces, bajo ese mapeo se genera la estrategia o la ruta
para poder hacer la incidencia. Entonces, aquí prácticamente lo que tendríamos que hacer sería como platicar, ¿no? ¿Cuál es como, qué es lo que necesitas, cuál es la problemática y a partir de eso empezarlo como a categorizar? Ah, es un tema de salud pública. Ah, es un tema de, no sé, de generación de programas. Ah, es un tema de, que le pertenece a lo mejor a derechos humanos. Ah, es un tema que, y entonces desde ahí podemos empezar a generar como toda esa ruta, pero una vez planteando la problemática y cuál es el objetivo, ¿no? Entonces, sí podemos hacer como esa, ya sea asesoría, ¿no? O estarte como acompañando a la distancia. ¿Tú dónde estás? Perdón, Emma. Bueno, soy de una ciudad que se llama Coatzacoalcos, al final de Veracruz. Ujú. Una hermosa ciudad muy sangrienta, Ok, ok, va. muy, muy Entonces, peligrosa. sí, de alguna otra manera, entonces, sí es importante también como ir ubicando estas redes de apoyo, ¿no? Que de alguna otra manera hay, y creo que también hace, la vez que me tocó como un poco participar con el tema, creo que del liderazgo, ahí hablábamos precisamente de generar una agenda de aliados, aliadas, y que esto no solamente tiene que ver con personas, sino con instituciones, ¿no? Y organismos, asociaciones, ¿no? Que de alguna u otra manera nos ayuden como un poco a tener como esta claridad, ¿no? Incluso, ay, ahorita me estoy acordando de una actividad, yo en psicoterapia, cuando alguien de alguna otra manera quiere mira, por ejemplo, aquí ya salió Octavio, que es de Coatzacoalcos, entonces ahí ya hay un vínculo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay un ejercicio que yo hago en psicoterapia, que es la pirámide de apoyos, ¿no? Cuando alguien quiere salir del closet, ¿no? Prácticamente nos ponemos a escribir, ¿no? ¿Quiénes son las personas como a las que te interesa que primero sepan, ¿no? Y luego de ahí, a ver, a quienes después te gustaría decirles, ¿no? Ahora, ¿desde dónde tú crees que hay un sustento o soporte de apoyo? Ahora, identifica como algunas organizaciones, identifica algunas instituciones y vamos generando como una agenda personal, no para hacer incidencia, pero sí para que la persona tenga como esta seguridad de que de alguna u otra manera va a tener un apoyo, ¿no? Cuando así la persona pueda o no salir del closet. ¿Ibas a comentar algo, Isaac? Ujú. Bueno, sí, con relación a lo que comentaba Emma, sí Ujú. te puedes comunicar particularmente. Sin embargo, estos procesos de aprendizaje de repente pueden ser muy largos, pues, ¿no? Entonces no se Ajá. desesperen. Tuve la oportunidad de estoy tomando un taller de ciberactivismo y créanme que un tema llevamos como 4 meses, ¿no? O sea, todos los lunes, todos los lunes, todos los lunes, desarrollando simplemente para ver cómo se hace una investigación, para luego poder plasmarla en infografías o hacer las campañas de difusión, pues, ¿no? Entonces, sé que de repente puede llegar así mucha información, pero creo que poco a poco, y al menos ahorita ya van teniendo la base y el tema que existe, pues, ¿no? Y a Ujú, partir de ahí ujú. podemos empezar a investigar. Claro, sí, claro, y también esto que dice Isaac es bien importante, ¿no? Porque mucho de este trabajo pues no ha sido así como de la noche a la mañana, ¿no? O de un día a otro, ¿no? O sea, ha sido como tan solo el hecho de hacer un mapeo, ¿no? Un mapeo de aliadas o aliados. No es un tema que nos sentemos, vamos a tomarnos un cafecito y hasta ahí. No, son semanas de trabajo, empezar a inclusive a revisar perfiles, ¿no? ¿Qué dicen las redes de esta persona o de esta persona que está dentro de una institución, ¿no? Sí, y a partir de eso es como revisar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, las leyes que de una institución en específica le compete, no, es todo un tema, ¿no? Pero bueno, también como lo dice Isaac, estos acercamientos que vamos teniendo, pues nos van dando como un poco la pauta, ¿sí? Como ubicar
todo lo que en algún momento pues necesitamos empezar a conocer, ¿no? Isaac, por ejemplo, tiene ya un montón de años y ahorita mismo en su ejemplo lo dice, ¿no? Está tomando un curso de ciberactivismo. Entonces, este, esa es como parte de la formación, ¿no? Y de formación que día a día tenemos que estar pues teniendo e incluyendo. Algunos pasos de manera muy generales, ¿no? Sería, por ejemplo, para empezar a hacer la sensibilización, pues sería como definir nuestro objetivo, ¿no? Primer paso es qué es lo que queremos cambiar o hacia dónde queremos como un poco, qué es lo que queremos transmitir, ¿no? Este objetivo ya claro, o con un objetivo ya claro, pues usamos las redes sociales para que las personas tengan poder de hacer, los cambios, por ejemplo, ya sea diputadas, diputados, senadores, senadoras, empresarias, empresarios, escuelas, instituciones, ¿no? Etcétera. Y que se enteren y hazte de una agenda de direcciones digitales, ¿no? Para que los mensajes pues les lleguen o las etiquetas, ¿no? Esto que decíamos, ¿no? ¿Cuál podría ser el mejor hashtag, ¿no? ¿Cuáles los correos electrónicos, por ejemplo, de las personas que están, por ejemplo, si vivo en un municipio, ¿no? Por ejemplo, del Palacio Municipal, que del gobernador, que del presidente municipal o la gobernadora, ¿no? De todas las mesas de trabajo, incluso hasta una agenda de reporteras, reporteros, ¿no? O de medios masivos de comunicación que también les llegue la información y que nos ayuden de alguna u otra manera a difundirla, ¿no? Entonces, ahí en este primer paso ya es mucho trabajo. También necesitamos definir cuáles son las plataformas que vamos a utilizar. Y aquí hay una frase que viene precisamente en el libro de activismo digital que dice, hay que ser camaleones, ¿no? ¿Por qué camaleones? Porque las reglas del juego cambian constantemente debido a que ciertas plataformas pues se pueden volver obsoletas, se sustituyen o incluso pueden llegar a ser bloqueadas. Entonces, tenemos que estar en movimiento, ¿no? Con esas redes sociales o estas nuevas tecnologías, ¿no? Y de alguna otra manera, identificar también las que se mantienen, ¿no? Como Facebook, Instagram, X, ¿no? O Twitter, ¿no? Entre algunos otros, ¿no? Entonces, entre más herramientas de plataformas tenga, mucho mejor. Y entre más aborde precisamente la información en diferentes plataformas, pues la información llega a más gente, ¿no? Tres, dice, comprométete y busca a aliados y aliadas. El activismo digital, pues, es tan demandante como el tradicional y requiere el mismo nivel de compromiso y autoexigencia, ¿no? Para poder intentar precisamente cumplir el objetivo. Entonces, según el libro, ¿no? Construyendo la ciudadanía desde el activismo digital, las organizaciones que se forman alrededor del activismo pueden ser colectivos, alianzas, colisiones o coaliciones, ¿no? De personas, y lo que implica que esta actividad va a ser necesaria, ¿sí? E invariablemente necesitamos empezar a involucrar a estas personas, ¿no? ¿Sí? Entonces es muy importante, ¿no? Como tener estos aliados, ¿no? Vamos a hacer esto, entonces ayúdenos a difundirlos, ¿no? Y que también, pues, le entren al proceso de difusión. Y también hay que definir nuestro alcance y dónde comenzar, ¿no? En esta instancia hay que definir, pues, si nuestras metas van a ser globales, nacionales o locales. ¿Sí? Es hacia dónde lo quiero, ¿no? Y estas herramientas digitales pues nos permiten ver en tiempo real los avances, ¿no? En cualquier parte del mundo, ¿sí? La gran mayoría de estas herramientas, ¿no? Con tan solo un clic podemos ver los alcances, los compartidos, más o menos como de qué país nos están, como, o siguieron la publicación, ¿no? Etcétera. Y entonces, en este caso, es cuando se decide integrarse a una organización o iniciar una, ¿no? Es decir, a qué causa te vas a sumar o si tú tomarás la iniciativa por un determinado asunto. Afortunadamente, pues aquí ya hay una organización con la cual podemos, de alguna u otra manera, como sostenernos, ¿no? Que es Impulso. Ahora, sí.
Hay algunos ejemplos que yo estoy poniendo aquí que son más como comerciales, ¿no? Em, pero sin embargo, más bien, ¿no? Me parecen que han sido como ejercicios muy valiosos, ¿no? Desde a lo mejor una narrativa incluyente, independientemente de el logo o la empresa, ojo, aclaro, ¿sí? Pues dice, nadie me preguntó por mi género en la entrevista, ¿no? Andrea Cisneros, ¿no? Operar de restaurante en Burger King. Aquí las etiquetas se las ponemos solo a los ingredientes. Cristian Romero, repartidor. O está otro, ¿no? Si te quejas por llevar meses encerrado en casa, imagina pasar toda una vida dentro de un armario, ¿no? Em, bueno, obviamente tendríamos que poner un análisis y una reflexión, ¿no? Acerca de las empresas, ¿no? De esas empresas que a veces utilizan también, pues, ciertos logotipos, ¿no? O ciertas banderas para poder como hacerse promoción, ¿no? Sin embargo, me parece que estrategias bien cuidadas pueden llegar a tener un impacto muy interesante. Y bueno, independientemente que solo sea un mes, ¿no? Y que por cierto está por empezar en 2 días. Ahora, estos ejemplos los pongo porque es Pero importante entonces en... podría ser solo el mes para las empresas y quien los utiliza, pero para nosotras, nosotros, nosotres es toda la vida. Sí, claro, claro, exactamente. Por eso dije, vamos, digo esto nada más como con el tema, independientemente del logo, o sea, de la empresa, ¿no? Que lo utilizan. Sin embargo, la idea, como tú misma lo acabas de decir, ¿no? Podemos empezar como a jalar ciertas ideas para entonces, de alguna u otra manera, pues empezar a accionar ciertas estrategias que nos ayuden a visibilizar, porque la idea precisamente de esto es visibilizar. Ahora, puse este ejemplo precisamente como para ubicar las narrativas, ¿no? ¿Qué importancia tienen las narrativas inclusivas, ¿sí? O las narraciones inclusivas o las narrativas inclusivas. ¿Qué piensan acerca de esta pregunta, ¿no? ¿Qué importancia tienen las narrativas inclusivas? Entendiendo narrativas inclusivas precisamente como por estos discursos, estas frases, ¿no? Que de alguna u otra manera, pues van a transmitir un mensaje, ¿no? Que sean inclusivas. ¿A qué se referirán? ¿O qué piensan de las narrativas inclusivas? ¿A qué se referirán? Pues depende de la Ajá. narrativa, Ujú, de dónde venga el contexto y a la inclusión se refiere a que yo creo que a los pronombres, ¿no? ujú. También tiene que ver con los pronombres, a veces ni siquiera con el uso solo de los pronombres, sino como la manera en cómo está armada, cómo está, las palabras y qué tipo de idea de alguna u otra manera están transmitiendo, ¿no? Entonces, las narrativas inclusivas o las narraciones inclusivas son estas formas de contar una historia. ¿Sí? Que buscan precisamente, pues, valorar a las personas, ¿sí? Y son que de alguna u otra manera, que su lenguaje no es patriarcal, no es sexista, no es LGBT fóbico, como bien lo dice Soto, son las que incluso cuando las leemos o las escuchamos, nos hacen sentir cierta pertenencia o estar identificadas o identificados, ¿no? O identificades, ¿no? Con eso que en algún momento están transmitiendo. Por ejemplo, yo voy a ser muy honestamente con ustedes, o muy honesta, honesto, honeste, ¿no? Con ustedes. Porque, por ejemplo, cuando yo estaba cuando yo terminé la segunda maestría, yo iba a una conferencia y si la ponente o el ponente no tenía un discurso con perspectiva de género, yo me enojaba, ¿sí? O sea, así, tal cual. ¿Por qué? Porque yo no me identificaba. Si yo escuchaba ejemplos heteronormativos, yo decía, ay, yo no me siento incluido, ¿no? Obviamente también trabajé emocionalmente con eso, ¿no? Para como poder
entender, ¿no? Que de alguna otra manera, pues no todas las personas también van a tener esta visión de narrativas inclusivas, ¿no? Y que de alguna otra manera el hecho como de tener una propia barrera personal me estaba limitando a poder integrar a mi vida un cierto conocimiento que ya yo después, desde mi trinchera, poder modificar, ¿no? Entonces, es un pequeño ejemplo como decía Soto, ¿no? Que de ciertas narrativas, ¿no? De ciertas frases o de ciertos comentarios yo me pueda sentir parte. Y esto va a incluir desde el género, desde la orientación sexual, identidad de género, ¿no? Las expresiones de género y otras situaciones, ¿sí? Y realidades, ¿no? Por las cuales en algún momento vivimos. Mucho de estas narrativas inclusivas o incluyentes, pues lo que van a hacer es visibilizar y generar un proceso de representación, ¿sí? Que permite precisamente que todas las personas, independientemente de nuestra identidad, orientación, expresión o sexualidades disidentes en las cuales nos vivamos, nos veamos reflejados ya sea en la historia, en la imagen, en la frase, ¿no? En los colores, ¿no? Etcétera. Y esto tiene una ventaja. Reduce este sentimiento de aislamiento y también aumenta la autoestima y valida las experiencias personales. A veces no es tan fácil generar una narrativa inclusiva, porque mucho se ha pensado que solo la narrativa inclusiva incluye el lenguaje incluyente o la perspectiva de género dentro del lenguaje, y va mucho más allá, ¿sí? No solamente es hablar de Raza, las mujeres, razas, no eh, solamente es, por ejemplo, de hablar, ¿no? De poblaciones, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, no solamente es hablar de esto, sino que va mucho más allá. Es decir, cómo yo voy a armar una idea para que precisamente, ¿no? Yo no esté generando esta cuestión, por ejemplo, de estigmatización, por ejemplo. De alguna otra manera, también las narrativas inclusivas nos ayudan a educar y a sensibilizar, ¿no? Es decir, presentan realidades diversas, ¿sí? A lo que es un público en específico. Y de alguna otra manera, el escuchar esta vivencia, ¿sí? Va fomentando una cierta comprensión, respeto y algo de empatía, ¿sí? Digo, no lo es todo, porque para poder generar procesos de empatía necesito cambiar las actitudes y las actitudes se trabajan precisamente con los aspectos emocionales. ¿Cuál podría ser la ventaja precisamente de la educación y la sensibilización? Pues que nos ayuda a romper estereotipos y prejuicios, ¿no? Y que nos ayuda como de alguna u otra manera a abonar un granito y combatir un poco el tema de la ignorancia y la discriminación. Asimismo, ¿no? El hecho de tener narrativas inclusivas, ¿no? Y lo estoy hablando desde como esta integralidad, imágenes, frases, etcétera, nos van a ayudar a generar procesos de normalización, ¿sí? No solo en la diversidad, sino en cualquier tema que en algún momento, podamos como poner en la mesa, si hablamos de corporalidades, si hablamos, por ejemplo, de género, si hablamos de sexualidades, ¿no? ¿Sí? Ayudan de alguna u otra manera a esta cuestión de normalizar o naturalizar, ¿no? Estos temas que en algún momento yo voy poniendo y obviamente, pues se va combatiendo la idea heterosis patriarcal, ¿no? ¿Sí? Como tal. También nos ayuda mucho la transformación social y política, ya que las narrativas tienen un poder cultural, ¿sí? Una frase, ¿no? Una palabra, ¿sí? Un comentario, ¿no? Tiene una trascendencia. Y hay historias que muestran muchas formas de amar, de vivir y de existir, ¿no? Y que de alguna otra manera estas historias pueden estar inspirando a cambios en leyes y políticas y prácticas sociales. La mejor manera de sensibilizar es visibilizar las historias, ¿no? Estas problemáticas, estas situaciones que en algún momento vivimos, que viven nuestras poblaciones o que viven o que vivimos en nuestro alrededor, ¿sí? Además que también genera una narrativa inclusiva
pues integra esta inclusión interseccional, es decir, estos cruces, ¿no? Que se van apareciendo como formas de opresión, como es la clase, la raza, la discapacidad, ¿sí? La neurodivergencia o algunas otras cosas que dentro de la misma diversidad existen. Y se van generando pues también espacios más seguros y respetuosos. ¿Sí? Así como vamos aumentando, ¿sí? Nuevas voces, ¿no? Estas narrativas pues impulsan a las personas de la diversidad a escribir, crear, dirigir y narrar sus propias historias, ¿no? Rompiendo con esta hegemonía donde yo a lo mejor creo que tú necesitas y a partir de eso, yo sin tener la vivencia y el conocimiento, creo o una campaña o un programa o algo donde ya no hay como esta realidad, ¿no? Donde se va perdiendo la realidad porque es desde una mirada completamente diferente a lo que es la realidad, ¿no? Entonces, algunas características principales de las narrativas inclusivas, pues es esta representación diversa y realista como tal, ¿no? En donde no nos vemos como figuras secundarias o estereotipadas, sino como protagonistas activas, activos o actives, ¿no? ¿De qué? De nuestra propia historia. También tiene que ver con un lenguaje inclusivo, ¿no? En donde no solamente se desdobla el lenguaje, donde también puede ser usado la E o donde también se puede generar una neutralización del género, ¿sí? En donde, pues, podamos como, por ejemplo, sentirnos parte de, ¿no? Cuestionar también las normas sociales, pues al final visibilizan y problematizan estructuras de poder. Se genera un proceso de empoderamiento de voces, ¿no? Históricamente marginadas, porque le damos protagonismo precisamente a esas voces. Y vamos reconociendo, ubicando estas interseccionalidades como tal. Bueno, aquí hay tres ejemplos, ¿no? De tres, yo comenté que íbamos a ver comerciales, ¿no? O campañas de empresas, ¿no? Pero que de alguna otra manera han intentado ser lo más inclusivo, ¿no? Quitemos el tema de empresa, ¿va? Y veamos la narrativa, veamos las imágenes, ¿no? Sí, y al final vamos a compartir como un poco, vamos a ver tres videos, ¿sí? Y a partir de eso, pues ya hacemos como una breve reflexión, ¿no? Growing up, I was always trying to figure. ¿Se escucha? Bueno, ahorita ya lo pausé, pero ¿sí se escucha? Sí, sí se Sí, escucha. Ok, va. Growing up, I was always trying to figure out what kind of man I wanted to become, and I'm still trying to figure out what kind of man that I want to become. I always knew I was different. I didn't know that there was a term for the type of person that I was. I went into my transition just wanting to be happy. I'm glad I'm at the point where I'm able to shave. South, south, north, north, east, west, never in a hurry. Right. Warm. Now, don't be scared. Don't be scared. Shaving is about being confident. Oh, you're doing fine. You are doing fine. I'm at the point in my manhood where I'm actually happy. It's not just myself transitioning, it's everybody around me transitioning. Ok. Bueno, como les acabo de decir, quítenle la idea de la empresa, ¿no? Y ahorita hacemos una reflexión. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and a sweet
Y el último, ay, este es mi preferido, de verdad, este comercial yo lo amo. Hermano, cómo te extraño. ¡Oh! ¡Tío Alberto! ¡Qué sorpresa! ¿Qué hubo, familia? ¿Cómo están? Alberto. ¿Quién es él? Es Mario, mi pareja. ¡Qué milagro! Creí que este iba a estar solo para siempre. Alberto. ¡Qué lindos! Ok, bueno, tres, ¿no? Tres comerciales. Ay, creo que no le quité el... Ahora sí. A ver, díganme ustedes. Ay, es que estoy abriendo aquí. ¿Qué opinan de esos comerciales, no? Que claro, obviamente son campañas empresariales que salen, o sea, esa parte, por ejemplo, que ya sabemos que las empresas nos utilizan, la sabemos. Hay que quitar como un poquito esto porque al final me parece que podemos retomar cosas muy interesantes de lo visual y de lo narrativo y de la campaña digital como tal, que es precisamente el tema. ¿Quién quiere opinar? ¿Cómo está? ¿Qué le hace sentir inclusive ver esos comerciales? No sé, a ver. Yo. Va, adelante. Buenas noches a todos. Pues mira, fueron muy padres los tres fueron muy padres. El primero más que nada con él me identifiqué. Cuando yo decido iniciar mi transición, pues Isaac fue testigo de muchas cosas, ¿no? A distancia, pero sí fue testigo de muchas cosas cuando dentro de toda esta confusión de la disforia de género y todo esto, Ujú, ujú. el no saber ser mujer es muy difícil, ¿eh? El no tener ahí como que la compañía y todo esto. Claro. Y luego de eso empezar a empaparte de todo lo que viene. Si bien es dicho, yo he hecho incidencia pública, incidencia política desde hace mucho tiempo, no me había enfrascado a mi persona, a mis vivencias, a mi Ujú, felicidad y precisamente a no disfrutar mi propia vida, ¿no? Cosa que ujú, hoy en día te puedo decir que soy una persona muy plena, con mucho orgullo te puedo decir que ya he superado todas esas barreras y todos esos objetivos. Y sí me llegaron mucho los tres comerciales, precisamente, ¿no? Porque como tú dices, aunque son empresas, rompemos esos estereotipos heteronormados que hay en ujú, la ujú, sociedad. Y pues empezamos a transmitir un mensaje más inclusivo, ¿no? El que ujú. veíamos al final de que pensamos que nunca que te ibas a quedar solo, porque al final del día la familia sabe, al final del día la familia está enterada de en realidad quiénes somos y cuál es nuestra esencia. Nada más que muchas Claro. veces, como decíamos hace rato, no lo queremos aceptar o no lo queremos ver, pero sí Ujú. en mi opinión, me llegaron al 100% Claro. aquí estuve a punto de... Claro. Fíjate, y esto que tú mencionas, esa es la sensibilización, es toca las fibras, ¿no? Entonces, hay muchos mensajes que podemos ir trabajando, ¿no? Sí, desde nuestra trinchera, con nuestro conocimiento y con lo que tenemos, ¿sí? Para llegar de una manera mucho más asertiva y poder entonces empezar a abrir caminos, ¿no? Claro, también hay ciertos activismos digitales que son más contundentes, ¿no? Más desde la exigencia. Está bien, ¿no? Sin embargo, precisamente la estrategia de sensibilización, eso es lo que nos enseña, ¿no? Y algo como bien interesante, por ahí dicen que a varias personas el de spray estaba chido, ¿no? Este,
Si se fijaron, no tenía frases, o sea, solo tres frasecitas al final, ¿no? Una frasecita, un comentario y tan tan se acabó. Todo lo demás fue visual, pero también A mí, fue bien cuidado, ¿no? a mí la ¿Perdón, frase Tabata? que me, a mí la frase me hace ruido un poco de un tiempo para acá Ajá, es lo de transicionar, ajá, porque para mí es algo mal nombrado, ajá, porque a ajá, lo que le llaman el transicionar es solamente el ujú, proceso que decidimos individualmente de seguir o no. ujú, Y ujú, entonces al decir transicionar, las personas cuando en ocasiones les decimos a todas las personas que no son de la comunidad o incluso algunas, es que ajá, empezamos a transicionar, empiezan o creen que van a ver a una mujer o a un hombre trans que ya está pues transicionando como tal, como se conoce. En como sí me hace llegando a un ruido porque, extremo, ¿no? ajá, porque en sí yo de un tiempo para acá soy de la idea, o no soy de la idea, es la realidad. Las personas trans somos trans desde que nacemos, al igual que las personas heterosexuales son Ujú, heterosexuales desde que nacen. ujú, No ujú. empiezan a ser heterosexuales ni a ser pues esto que se le llama transición para ser heterosexuales, ¿sí me explico? Sí, sí, Entonces sí. como que a mí ya de un tiempo para acá es como que me hace un poco de ruido que las personas, inclusive nosotros las personas trans, hablemos Ujú, de, es que estoy haciendo, empecé mi transición. No, no empezaste ajá, tu transición, empezaste pues el proceso que tú quieres y que tienes como objetivo para llegar a tu ideal o de lo que o proyectar esa imagen que se adecue tu imagen con tu identidad y lo que claro. quieres proyectar. ¿Sí me explico? Sí, y que de alguna otra manera esto que tú dices, Tabata, pues son posturas, ¿no? Y está bien, ¿no? Sí, me parece muy interesante como el poder de alguna otra manera creo que hay como ciertas palabras que al inicio no- las adjudicamos como algo específico, ¿no? Pero conforme vamos trabajando, que me imagino que tú ya llevas un trabajo personal arduo, ¿no? Vamos entendiendo que a lo mejor esto que yo mencionaba o lo que me acoplé, que al inicio me ayudó, pues a lo mejor y ahora no necesariamente es el nombre correcto, ¿no? Pero que en su momento me ayudó para poder precisamente sostenerme y llegar precisamente a esta cuestión, ¿sí? De lo que ahora ya identifico que no podría replicarse o seguirse replicando, ¿no? Me parece muy interesante. Es correcto. ¿Hay, ajá, ¿alguien más? Ok. Fíjense que, déjenme les, ya para cerrar, ¿no? En, ya nada más como un poco para ir concluyendo. El activismo digital, sí, sí puede llegar a generar mucha movilización, ¿no? Pero también uno de los puntos a los cuales nos enfrentamos tiene que ver mucho con el ciberacoso y a la desinformación, ¿sí? Entonces, sí hay que tener también un poco o mucho cuidado con respecto a estas situaciones, ¿no? Y se espera que el activismo digital pues sea como muy efectivo, ¿sí? Y mm, aunque no necesariamente llegue a todas las personas, ¿no? Como tal. No solamente es esta estrategia, sino esta estrategia es combinada con algunas otras más. Hay una actividad que yo, por ejemplo, pongo cuando yo doy la clase de sexualidad, ¿no? En la universidad, yo les dejo esta actividad y esta tarea. Esto es una tarea, no para ustedes, es la tarea que yo de alguna otra manera implemento, pero me gustaría compartírselas ya para cerrar, ¿no? Cuando precisamente hablamos de narrativas, ¿no? O de diversidad, yo pongo este ejercicio. Yo les digo, elige una causa. Se pone como un recuadro negro en la imagen y no se alcanza a ver. Ah, ok, Un a ver. pequeño recuadro negro. No sé si solamente está mi teléfono o sea, general. No sé, a ver, vuelvo a compartir. Sí, ahí se ve mejor. A ver, o sea, ¿se sigue viendo el cuadro negro? Sí, sí. Bueno, sí, quién sabe qué será. ¿Mm? Ahí.
Bueno, se los explico y de todos modos la presentación la van a tener, ¿no? Vale. Dice un poco como elige una causa de la diversidad que te interese o te movilice, ¿no? Puede ser visibilidad trans, salud mental en jóvenes LGBT, violencia simbólica, ¿sí? Historias de amor y orgullo de la diversidad. Luego dice, investiga brevemente el tema, recopila la información básica, datos relevantes, historias reales o testimonios, ¿no? Crea una narrativa inclusiva, ¿no? Breve, de 200 a 300 palabras, que visibilice el tema elegido. Puede ser transformado a un microcuento relato, una carta abierta, un monólogo, testimonio, un diálogo, situación ficticia. ¿Sí? Obviamente dentro de esto, esta narrativa, pues hay que ubicar el lenguaje inclusivo, evitar estereotipos y representaciones ofensivas, ¿no? Que refleje las diversidades existentes y hay que enfocarnos en una voz auténtica y empática, ¿no? Cuando es narrado, cuando es en off, ¿no? Que le dicen, ¿no? Como de fondo. ¿No? Diseña una publicación digital, ¿no? Que puede ser una imagen con texto, un carrusel para Instagram, un breve guión de TikTok, una infografía, un post, un Twitter X, ¿no? Usar herramientas digitales como Canva, Genially, PowerPoint o incluso papel o lápiz si prefieres hacer como bocetarlo, ¿no? Como tal. Incluye un llamado de acción, es decir, comparte, infórmate, escucha, respeta, dona, ¿no? Etcétera. Y comparte tu creación en una plataforma y evalúa el impacto, ¿no? Esa es una actividad que yo les dejo a mi población estudiantil, ¿sí? Y entonces lo que nos enfocamos, claro, hacemos como la revisión todo del diseño, ¿sí? Y después, ya que está listo, ¿no? Lo ponemos como en publicidad, ¿no? O en medios. Y después, ¿no? De una clase a otra, evaluamos precisamente como el impacto que tiene los likes, los comentarios, ¿no? Y esas situaciones, y eso nos permite generar otras nuevas estrategias, ¿no? Para empezar a generar otras campañas digitales, ¿no? Y bueno, dudas, preguntas, comentarios, ¿cómo están con el tema? ¿Sí? ¿Qué les pareció? No íbamos a estar aquí hasta las 9. Creo que el flyer dice de 7 a 9. Ah, sí, era de 7 a 9. Pues acá son las 9. Acá son las 9, dice. Ah, yo no sabía que eran 2 horas, o se me pasó a mí, no lo ubiqué. Pero Ahorita bueno, completamos la hora. y ahorita completamos, ¿no? ¿Cómo están con esta información y qué se les ocurre a ustedes, ¿no? Por ejemplo, con esto. A ver, cuéntenme. Sí, Emma, en lo que yo les voy pasando el archivo. Bueno, a mí se me hace muy curioso, no lo había pensado como tal. Yo manejo mucho en mis discursos personales la cuestión de las similitudes, Ujú, eh, el acompañamiento también de otras personas que viven una situación peculiar, como son personas que tienen alguna necesidad específica, que es como yo lo menciono, o sea, somos personas que vivimos con necesidades específicas, tenemos unas necesidades un poco más, un poco menos, pero a final de cuentas somos activos sociales. Somos personas que generamos impuestos, hacemos nuestra vida, pero aquí hubo algo muy curioso porque yo me baso mucho en lenguaje. A veces me han dicho que tengo una lengua un poquito filosa, pero ujú, me acabo de dar cuenta, sobre todo en ese comercial de Sprite, me, me golpeó mucho, en parte por mis papás. ujú, ujú. Yo cuento con el apoyo de mis papás, pero ahorita. Y es, ok, el comercial se nota que es americano. Sí, sí, sí. Y sin embargo, sin mencionar lenguaje, que nuestro lenguaje es muy diferente, estábamos hablando de un lenguaje latino con un anglosajón, Ujú, es curioso cómo las emociones y los sentimientos son exactamente los mismos. Y eso es algo que a mí me hace mucho ruido, porque sin necesidad de hablar, que es lo que más hago, me comparten una situación. ujú, ¿Sí? Una ujú. situación que yo misma he vivido. Entonces, Claro. me llena mucho el darme cuenta de que existen más formas de mecanismos,
que quizás no vaya a usar yo porque pues no es tanto mi fuerte, yo tengo Ujú, otras ujú. habilidades, pero sin lugar a dudas es algo que se podría llegar a ocupar en con otras personas si pudiera hacer un trabajo o algo con alguien que manejara mejor estas cuestiones, la verdad se me vería muy hermoso. Me llenó de sentimientos realmente. Creo que lo podemos ocupar también para sensibilizar a las personas y enseñarles que no somos aliens, no tenemos tres brazos, que solo somos una persona más y que no Claro. necesitamos nada más que la oportunidad de ser una persona más. Así es, ¿no? Y que de alguna otra manera, Emma, esto que tú mencionas es súper importante porque aquí viene lo que yo les decía en las diapositivas, ¿no? La importancia de generar los procesos de transversalización, ¿no? Claro, muchas de las veces, ¿no? Estos videos, estos comerciales, algunas de las campañas, pues ni siquiera son locales, ni siquiera tienen una realidad específica, pero de alguna otra manera nos invitan como mucho a reflexionar, ¿no? Y como un poco también a empezar a crear, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió hace algún tiempo, ¿no? Con esta serie famosa, independientemente de las críticas y los estereotipos que pueda estar manejando? Sí, pero esta, ay, no se me olvidó cómo se llama, la historia del río, la de las mushes, ¿no? Por ejemplo, que tuvo un gran impacto, ¿no? Pero por primera vez, aunque ya había documentales y campañas y activismos, ¿no? La serie, ¿no? Que no era una campaña, ¿no? Como tal fue una serie, impactó tanto. O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo que tengo amigos hetero cis, ¿no? Normativos, que estaban tan emocionados con la serie de esta historia de las muchas, ¿no? Que me preguntaban un montón y empezaron como un poco a interesarse en la vivencia y una Secreto del realidad. río se llama, ¿no? Creo. Ándale, esa, ¿no? Que de alguna otra manera a mí se me hacía bien interesante, ¿no? O sea, se me hacía bien interesante porque entonces, como algo visual o esta serie, ¿no? De Netflix, ¿no? Tuvo un impacto que llegó a que muchas personas conocieran otras realidades, ¿no? A mí eso me encantó. ¿No? Muy bien. Lili, adelante. Ahí está. Hola, Hola. buenas noches. Yo soy mamá de personas LGBT. Ajá. Este, no soy buena para eso de las redes sociales, no soy una persona que sea creativa y cosas de esas. Mi activismo digital lo hago tratando siempre de apoyar a las publicaciones que hacen en las Ujú, diferentes redes, ya sean en Instagram, en TikTok, en Facebook, cuando ujú, hacen videos las personas transgénero, cualquier persona LGBT que hace alguna publicación, siempre trato de darle un buen comentario, ponerle ujú, corazones, ponerle cosas bonitas, cosas positivas, porque sé que la verdad, los atacan muchísimo en las redes sociales y trato siempre de decir algo bueno, positivo. Y claro, hay gente que a veces me contesta y es agresivo, y ujú, lo que yo intento siempre es, yo creo que la mejor manera es a lo mejor ser muy educada, ajá, eh, contestar con alguna información fidedigna, ¿verdad? ujú, Y ser muy educada. Y porque a veces veo que cuando hacen, que hacen hate, pues entonces les ujú, contestan más agresivos. Entonces, y, o sea, las personas LGBT contestan agresivos a las personas que los están molestando. Y ujú, los entiendo que, porque también a mí me da bastante coraje y a veces, ¿no? Pues, la verdad, pero trato de ser muy amable, siempre específico, no soy persona LGBT, sin embargo, conozco esto. O sea, trato de dar información, trato siempre les digo, no te lo estoy diciendo para molestarte, estoy solamente contestando tu duda o así, ¿verdad? Creo que ese es el activismo digital que hago ujú. y creo que también, creo que es importante y porque al apoyar esas publicaciones, bueno, les damos más visibilidad, pero también creo que es un apoyo a esa persona
que está publicando y que está recibiendo muchísimas críticas fuertes. Ujú, Entonces, esa es mi forma ujú. de apoyar a la comunidad. Claro. Y qué bueno que tocas el tema porque em, uno de los activismos muy importantes es el de las familias, ¿no? El hecho de que una mamá pueda estar compartiendo, ¿no? Pueda estar escribiendo desde la ciencia, desde la perspectiva de género, desde la parte de los derechos humanos, es un excelente activismo digital. ¿Sí? Entonces, muchísimas gracias porque necesitamos muchas mamás y muchos papás y muchas familias, ¿no? Que, que, que hagan ese tipo de trabajo, ¿no? El hecho de compartir, pero también de poner una reflexión desde una mamá, ¿sí? Ese es como Luis Perlman, que es o como el impulsor de familias en la diversidad en México, menciona eso, ¿no? La inyección más poderosa o la vitamina más poderosa es la historia de las familias. Quiero decirles que muchísima gente dice que como que, ay, qué desgracia para los padres tener hijos así, cosas de esas. Quiero decirles que realmente es, he aprendido a amar la diversidad. Ujú, Amo la diversidad, amo la libertad de expresión de su género, lo que les gusta ponerse, porque hay una diversidad enorme y he aprendido a amarlos. Y para mí el tener hijos así ha sido una bendición. Yo lo escuchaba de otras mamás y ahora ya lo entiendo, que sí, que realmente es una bendición porque nos han enseñado, nos han venido a enseñar mm, formas muy diversas de ver la vida ujú. y es maravilloso. Y muchísimas gracias a todos ustedes y a todos los que están pues promoviendo el amor, la paz, la igualdad. Generalmente es de las cosas que yo digo cuando contesto, amor, paz y respeto para todos. La diversidad es bellísima. Gracias. Ok. Muchas gracias a ti, muchas gracias por estar en esos espacios, muchas gracias también por, tú decías, ¿no? Como esta parte, no soy de la diversidad, sí, ya eres de la diversidad, ¿no? También, ¿no? Es como, luego mucha gente empieza como un poco a decir es mamá diversa, ¿no? Eres una mamá diversa, ¿no? Entonces, sí, también el hecho de empezar también a incluirnos, ¿no? Las personas a lo mejor desde diferentes orientaciones, identidades o expresiones como parte de la diversidad también nos ayuda a naturalizar. Es decir, sí es cierto, todas las personas somos diversas, ¿no? Sí. Muchas gracias, ¿no? ¿Quién más quiere hacer comentario, compartir, ¿no? Pero es que justo eso, no solo la diversidad está dentro de la comunidad, sino la Ujú, diversidad está en todo. ujú. O sea, en las personas heterosexuales, en la comunidad LGBT, en las cosas, en la naturaleza, en los animales, o sea, eso es. Claro. Ujú. Y fíjate, ahorita que por ejemplo mencionas esto es, aceptamos la diversidad natural, la diversidad cultural, la diversidad gastronómica, ¿no? La biodiversidad, ¿no? Pero cuando hablamos de la diversidad sexual, siempre está el estigma, ¿no? Y es ahí donde podemos a lo mejor empezar a crear, ¿no? Como ciertas... mm, estrategias que nos ayuden precisamente a ampliar, ¿no? Un panorama, ¿sí? Y empezar a ubicar, ¿no? Que podemos de alguna otra, o que todas las personas somos diversas, ¿no? Y que ahí radica precisamente, pues, el hecho de la coexistencia, el compartir, ¿no? Y que todas las personas al mismo tiempo tenemos, ¿no? Este derecho a los derechos, ¿no? A los programas, ¿no? Al acceso a la información, etcétera. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más Incluso, quisieran compartir? incluso hasta dentro de la comunidad nos falta mucho a muchas personas de construirnos y construirnos porque en ocasiones tenemos pensamientos o costumbres muy arraigadas, Ujú, porque pues todo el tiempo lo estamos escuchando de esa manera y crecemos y pensamos que es de esa manera y de repente no es así. Incluso dentro de nuestra comunidad hay mujeres trans muy discriminatorias
o muy machistas, y al igual que los hombres gays, más, ¿no? O sea, y también se necesita a veces desde nosotras mismas, mismes, Ujú, de construirnos y construirnos todo el tiempo, las veces que sean necesarias, hasta lograr, pues no una perfección, pero sí un, marcar una diferencia, ¿no? ujú. Entre toda nuestra comunidad. Digo, si así se desea, porque también quien no quiere, adelante, o sea, hay que se quede. Claro. Así como también hay papás que son parte de nuestra vida, y hay papás que no. O sea, no a Ujú, todas, a todos, a todos nos toca esta fortuna, ¿no? Y pues así toca, así pasa. ujú. Sí, claro. Y que vuelva a lo mismo, ¿no? Aquí el punto tiene que ver con los procesos de información, ¿no? Que vamos recibiendo. Y qué tanto yo misma o yo mismo, no, yo misma también me permito como empezar a hacer esos cambios, ¿no? Qué tanto yo me actualizo, qué tanto también yo me informo y qué tanto me quiero mover, ¿no? Del lugar interno, ¿no? Como para decir, va, ¿no? Eh, algo que yo siempre he transversalizado en muchos de los, como talleres o cursos o pláticas, tiene que ver con mucho la importancia de revisar nuestra propia LGBT-fobia interiorizada. O sea, el hecho de ser parte de la diversidad no significa que estamos exentas, exentos o exentes de estas LGBT-fobias interiorizadas. Y si no las revisamos, entonces las vamos a replicar, por muy profesional que seamos. También se incluye el machismo y la misoginia, porque también dentro de la comunidad hay machismo y hay misoginia. Claro, Y claro. el machismo no solo en la heterosexualidad, el machismo no solo es de los hombres, el machismo Ujú. también es de las mujeres. La Ah, misoginia no ah, solo es de las mujeres, también claro. es de los hombres. O sea, Ujú. o sea, de los hombres hacia las mujeres principalmente, pero también hay mujeres que son misóginas. Y a veces no se dan Ujú. cuenta porque lo tienen tan naturalizado, tan normalizado, lo hablan del diario, así lo escucharon, y así es su costumbre, que no se dan Ujú. cuenta y lo replican, Ujú. ¿no? Y yo no sé si todas las personas que estamos aquí, pero yo sí, ya tiene un buen tiempo para acá, me he cuestionado yo misma si lo que yo pensaba antes era un pensamiento mío natural propio, o solo estaba replicando lo que aprendí, lo que mal aprendí, Claro, ¿no? Y entonces me claro. explotó la cabeza y hoy por hoy me cuestiono todo. ¿Quién lo dice? Ujú. ¿Cómo lo dice? ¿Qué digo? ¿Cómo lo Ujú. digo? Y todo el tiempo va a ser así, ¿no? Y a veces, y por eso, muchas amistades o mucha familia, Ujú. yo he alejadome de ellos o ellos de mí. Ujú. Y Ujú. pues sí es el costo que tengo que pagar, la verdad, por ser como soy y defender lo que soy y mi postura, está, pero sí excelente. Claro, claro. Y fíjate que me parecía interesante porque yo te lo compartí hace rato, ¿no? Como al principio a lo mejor hay ciertas palabras que nos ayudan como un poco a sostenernos y desde ahí a lo mejor poder salir, ¿no? Del closet, afirmarnos, ¿no? Como querramos llamarlo, ¿no? O autoafirmarnos. Y que con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta que a lo mejor no fueron las palabras más adecuadas, pero sí las que me ayudaron en su momento, ¿no? Y hoy no necesariamente coincida con esas palabras o con esas experiencias o la manera en cómo lo viví, ¿sí? Y hoy sí puedo hacer algo diferente a partir de estos procesos de sensibilización para que otras personas a lo mejor no lo vivan como yo, ¿no? O como mi experiencia. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando salí del closet, ¿no? Hace algunos años, ¿no? ¿Hace cuántos años salí del closet, Isaac? ¿Quién sabe, no? Tenía Apenas 16, ayer, tengo 40, apenas, tengo 41, hay como 25 años, ¿no? Más o menos, ¿no? Hace como apenas, 25 años que apenas salí del closet, ayer. ¿sí? Este, ser gay en su momento eran brillos, o sea, yo creo que ya ni existe, ¿no? Porque creo que jamás en mi vida lo he vuelto a ver, ¿no? Un,
era un polvo que se llama, en su momento se llamaba Ángel Face de Pons, ¿no? Y yo no sé si todavía Sí existan esas existe, cosas, sí ¿no? existe, sí Ah, existe. bueno, es que yo ya no sabía. Pero bueno, entonces, para mí entonces el ser gay, ¿no? Era comprar el Ángel Face y ponerte, ¿no? Y ahí me tienes yo todo preocupado porque no sabía qué número me quedaba. Que sí, que canela, que bronceado, que no sé qué. Y era enchinarme las pestañas y era andar con brillos, porque eso era el ser gay, ¿no? Claro, estamos hablando de hace 25 años, ¿sí? Es más, hace 25 Pues años todavía no yo creo que, existía todo eh, esto. yo creo que hace 25 años eso no era ser gay, eso era ser jotilla. Ah, ok, ¿no? No, 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 no. O sea, estamos en una zona segura y como somos No, no, parte no, de la sí. comunidad, ahí está esta permisividad. Pero sí, 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 realmente sí. esas eran o éramos jotillas. Sí, No éramos claro, o ni sea, gays, porque los gays, o sea, los gays son hombres masculinos, ¿cómo se sí, dice? claro. Discretos, que no se les, o sea, toda perdón, la mierda que se ve, por ejemplo, en Grindr, ¿no? Ajá. Macho discreto, macho para macho, sexo con macho, o sea, eso no era ser gay. Eso Ujú. tenlo por seguro que era ser jotilla, la Sí, yo, jotilla. sí, sí, claro, claro. Entonces, ese era un punto, ¿no? En el que, aprovechando el comentario, ¿no? Que mencionas, ¿no? Este, después era como para mí empezarlo a reflexionar y ubicarlo si me quedaba o no, si me sentía cómodo con esto o no, si era parte de mí o no. Pero eso me llevó un rato, o sea, un rato me llevó a cuestionarlo. Al principio me ayudó a salir y a sostenerme y a conocer, pero posteriormente me permití cuestionarlo y ya después decía no. ¿Sí? Entonces ahí es cuando empiezo a hacer la reestructuración, ¿no? Te Como dio como tal. el sentido de pertenencia Ujú. Es y correcto. Por eso, posteriormente nos da el sentido de pertenencia y a la vez como no tenemos, bueno, no sé de dónde seas, yo soy de Morelos, del estado de Morelos, del municipio de Cuautla, y ajá, realmente en muy pocos lados hay un referente. Y los referentes que claro. hay se hicieron con otros referentes locales y donde está la mayor diversificación de información está centralizada en la Ciudad de México. Ujú, Entonces, no es lo mismo una jotilla o dijeran por ahí en los comentarios que vi que decían que era una obvia, algo así. ujú, ujú. Bonita No es lo dice mismo a las ser una obvias. jotilla o una obvia o una vestida en ese entonces en la periferia que ser una obvia o una jotilla en la Ciudad de México. Ujú, Entonces ujú. Sí, claro. es bien diferente. Nos da sentido a lo que empezamos a hacer o lo que iniciamos haciendo, no para salir del closet, porque en lo personal y en lo particular yo no tuve necesidad de salir del closet, yo siempre estuve fuera de. Ujú, Entonces, apoyada o no, independientemente de eso, yo siempre estuve fuera de. Yo no tuve la necesidad de salir, ¿no? Sin, más no bien, lo que sí, empecé a vivirme yo, claro. porque aunque yo era jotilla al principio, o sea, no porque así sea, yo fui trans siempre, pero hablando de estos procesos o procedimientos que tenemos poco a poco, pues yo al principio fui jotilla, todo el tiempo he usado ropa ajustada, muy femenina, porque ya la palabra Ujú, manerada es como despectiva, muy femenina, así. Entonces, ujú, eso sí me dio sentido de pertenencia para después ver mi realidad. Yo ujú, la palabra trans la escuché apenas hace 10 años mínimo. Y desde ahí dije, ujú, es esto soy yo, esa palabra me identifica. Y ujú, seguí con mi estereotipo y después me fui a Ciudad de México hace 7, 8 años, 6, 7 años y me explotó la cabeza y me diversifiqué y ahora yo sé que yo soy más yo en lo personal, por favor, ¿eh? Yo soy más que ujú, unas chichis, yo soy más que un cuerpo bonito, yo soy más que un maquillaje, yo soy más que tener o no vello corporal, yo soy más que ujú. tener barba o no, yo soy más que una voz gruesa o no, o sea, yo soy más que eso. Y eso es lo que me hace diversa, única y especial. Respetables Claro. los procesos de las demás hermanas trans, respetables y aplaudibles, porque yo a mí me encanta ver a mis hermanas trans que están logrando sus objetivos por medio de sus procesos personales que deciden hacer
por ejemplo, Claro. adecuaciones corporales, hormonización o infiltración de cosas que no deben de infiltrarse, pero pues, o sea, la verdad, aplaudible. Ujú. Así es, ¿no? Me parece bien interesante porque entonces, fíjate, aquí lo quiero como vincular y ahorita le doy la palabra a Isaac, ¿no? Con estas herramientas y activismos digitales o la presencia de la diversidad sin estereotipos, ¿no? En medios masivos de comunicación, que también me parece un reflejo importante. Algo al inicio que cuando empezábamos, por ejemplo, Isaac y un servidor como un poco a el trabajo específicamente con hombres trans, ¿no? eh, Algo de que nos dábamos cuenta es que la gran mayoría de los hombres trans se identificaron como hombres trans a partir de la vivencia puesta en un video de YouTube de alguien más, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estoy hablando de casos particulares, ¿no? No es una generalización, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo el tener estas representaciones, estas nuevas formas de identificarse, estas nuevas formas de asumir, y digo nuevas formas en cuanto al concepto, ¿no? Como tal, es de suma importancia y eso es gracias precisamente o a que alguien abrió un canal, a que alguien hizo una campaña, a quien alguien de alguna otra manera usó estas cuestiones digitales para poder hacerse visible, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que tienen estas herramientas. Isaac, ibas a comentar algo. Sí, justo siguiendo un poco la idea o lo que nos platicaba Tabata, creo. Ujú, eh, a veces el no tener la información o también como personas trans, em, eh, no quiero decir la palabra creernos, pero sí aceptar todo el discurso social heteronormativo a veces incluso al aplicarlo en nuestras propias vivencias, de repente puede haber este tipo de confusiones, pues, ¿no? Por ejemplo, hay quien considera y cree que ser mujer tiene que ver con el maquillaje, el pelo, verte con ciertas formas, de ciertas maneras, y que si entonces no cumplimos estos canones, entonces ya no, pues no, ya no soy, ya no pertenezco o ya no quiero, pues no. Entonces sí son procesos muy individualizados donde cada persona tiene su propia percepción, sus propias formas de concebir su identidad. Sin embargo, el sí ver información, tener referentes, escuchar otras historias, empiezan a quitar todos estos mitos y prejuicios que podemos tener sobre nuestros propios procesos, pues, ¿no? Por eso considero que a veces hay tanta discriminación por transfobia dentro de nuestras mismas poblaciones, justo a veces por no quitarnos todos estos hilos, pues, ¿no? Que de ujú, repente por ahí nos enredan, pues, ¿no? Entonces creo que el respetar los procesos de cada persona, la forma en que cada quien lo percibe, y lo aplica en su vida, pues está bien. El problema es que a veces queremos que la otra persona lo aplique de la misma manera que yo lo pienso, pues, ¿no? Y ahí es donde viene, pues, estas situaciones y los conflictos que de repente empezamos a tener las mismas poblaciones, pues, ¿no? Quería ponerlo por ahí. ok, muy bien. Es Ok, correcto. ¿cómo creen entonces que esta información nos puede ayudar precisamente para generar como estos temas que nos lleven precisamente a la sensibilización, no solamente a la información, sino a la sensibilización? ¿Cómo creen? Yo.
Ajá. Yo creo que va a depender de cada contexto. Por Ujú. ejemplo, en el contexto en el que yo estoy y desde lo que trabajo en la organización y el acercamiento que tengo con las instituciones, por ejemplo, las instituciones, ya la necesidad es, ok, ya entendí eso del concepto sexo-género, ya entendí. Ahora dime cómo hago este trato digno. Cuando me dices trato Ujú. digno hacia poblaciones trans, ¿qué significa? Pues, ¿no? Entonces, bueno, creo que al menos en el contexto en el que yo estoy, sí estoy repensando en reestructurar todo el material de capacitación que tengo con respecto a ahora cómo les damos la información para este trato digno, teniendo en cuenta que son instituciones, pues toda la responsabilidad como servidores públicos que tienen sería como que al menos desde cada organización hacia las instituciones, pues, Ujú. ¿no? Y sí considero que también desde acá, desde la organización hacia las poblaciones, seguir reforzando el tema de derechos y el tema de la cultura de la denuncia, pues, ¿no? El cómo Claro. comunicar esto y que las personas puedan considerar que están en sus derechos, porque sí mucho me pasa que vienen solicitando el apoyo. Sin embargo, le digo, podemos presentar una queja. Escucho muchos comentarios de, no, es que son muy buenas personas, solo que, pues me dijeron que no y no quiero que algo les pase, no que, entonces digo, ok, sí, pero pues cómo tenemos que avanzar, a cambiar, esas actuaciones, pues, ¿no? Entonces sí creo que también mucho reforzar la parte de los derechos, que tenemos, y que conozcan cómo se configuran estos actos de discriminación y que cuando decimos esta parte de denuncia, queja, pues también que las personas entiendan que, bueno, no vamos a ir a meterles a la cárcel y a hacerles cosas malas, no, pero que sí debe de haber acciones para que poco a poco las cosas vayan, pues, cambiando, pues, ¿no? Es como lo que a mí de repente se me ocurre en cómo empezar a comunicar las Ujú. cosas. Claro. Sí, sobre todo como desde lo más básico, ¿no? Incluso como esta diferenciación entre sexo género que luego te escucho decir, ¿no? Y yo todavía digo, ¿y si todavía lo entienden las instituciones? Si a veces es tan Pues complicado dicen que la que gente ya, puede entenderlo, ¿no? Ay, Entonces, pues si bueno, la comunidad no entendemos, no pues, exactamente, ¿no? corro, no empujo, no grito, no hablo, y entonces el coral blanco y si se desata y de verdad que no lo logran algunas personas, pero no es una crítica, sino es como seguirlo trabajando. O sea, no es un Ujú. burlarme de las personas o de las hermanas que pertenecen a la comunidad y que no lo entienden, sino que sí cuesta trabajo porque Claro. me incluyo. Yo, esta Tabata no es la misma Tabata de hace 8 años. Esta Ujú. Tabata se come el mundo a pedazos, la verdad, y no es por pararme el Claro. cuello, pero Ujú. en base a lo que comentaba este Isaac, es de que puedes hablar con la persona que quiera como poner una queja, es decirle, a ver, si se puede hacer esto y esto y esto si se mete una queja, pero y si no haces nada, pues no va a pasar nada y puede que Ujú. escale. Entonces yo lo que necesito es que pienses bien si sí quieres o no quieres, porque una vez que inicie o que iniciemos, no hay vuelta atrás. Y no te lo digo por mí, sino porque, o Claro. sea, esto de empezar a iniciar una queja en la instancia que sea, nos lleva a un proceso, a otro y a otro, o a otra instancia y a otra instancia. Yo hice el acompañamiento a una tía trans, a denunciar a un tipejo con el que andaba. Entonces yo se lo dije así, a ver, cuando me solicitó ayuda, porque a mí me queda claro que no se puede ayudar a nadie que no lo requiera o lo diga de viva voz. Por más que yo Ajá. quiera, por más que yo intente, por más que yo, ¿no? Entonces, cuando ella me lo pidió, yo siempre le hice saber que no estaba correcto lo que ella aceptaba del tipo este, que no la juzgaba,
que la entendía hasta cierto momento o hasta cierto punto y respetaba, pero que en el momento que ella necesitara de mi apoyo para hacer este proceso en contra del tipo, yo ahí estaba. Claro. Entonces, me lo hizo saber un día, le dije, ¿estás segura? Porque una vez que iniciemos, no hay vuelta atrás, le dije. Y no es por mí, no es para, no es como un amenazarte yo, Ujú, sino porque ujú. es ir a la fiscalía y de la fiscalía es ir a otro lado, o sea, otra instancia, otra instancia, otra instancia, y no nos vamos a mover de ahí hasta que lo concluyamos. ¿Estás segura? Sí, voy para allá. Y entonces solicité el apoyo de la patrulla de género y la patrulla de género fue la que me apoyó en el traslado de mi casa a su casa y de su casa a la fiscalía y de hecho nos trajo a mi casa, o sea, Ujú. esa patrulla nos hizo el acompañamiento. Entonces, Claro. y ya una vez que concluimos todo el proceso, desde que iniciamos en la fiscalía, ya después, logramos, bueno, se logró de que nos dieran medidas precautorias o preventivas, sí, pues son precautorias, ¿no? O preventivas. Entonces, durante un mes y ya después era ir a ver cómo iba el avance de la carpeta de investigación y demás. Ya eso ya no lo quiso hacer ella, pero yo sí lo intenté hacer, pero pues ya o sea, sin que ella vaya y ella pregunte, pues no es posible que me den información. Entonces yo hasta ahí concluí, ¿no? Ujú. Y con tú preguntaste que qué podríamos hacer con esta información para la sensibilización. Yo creo que lo primero es sensibilizarnos nosotras mismas. Ujú. Empezamos de ahí y ya de ahí Claro. partimos. Empezamos desde ahí, luego entonces conocemos todas las rutas adecuadas y después generamos campañas con todas las rutas, ¿no? Y con todos estos temas desde la cultura de la denuncia, qué hacer, las instituciones de apoyo, ¿no? Y sobre todo las rutas específicas, porque creo que uno de los puntos donde nos atoramos es que luego todavía no entendemos las rutas específicas, ¿no? Con quién dirigirnos en caso de, ¿no? ¿A qué instancia? ¿Cuál es el procedimiento, no? Etcétera, etcétera. Pero Muy para eso bien. tenemos Lili. ahorita, pero para eso ya Ah, tenemos este grupo de Sí. apoyo. sí, claro. Sí, pero ahora hay que sacar la información afuera, ¿no? Hacia afuera, es lo que un poco que me refiero, ¿no? Bien. Lili. Bueno, yo desde mi lugar pequeñito, lo que yo hago, por ejemplo, es que mi hijo tiene ahorita 16, pero comenzó a identificarse como hombre trans a primero de secundaria. Entonces, pues me tocó muchísima batalla ahí con los maestros. Entonces, pues tuve que informarme sobre derechos y, y entonces empezar a informar a los maestros, empezar a exigir y también a otros chicos que se acercaban porque les llamaba mucho la atención de que a mi hijo lo apoyaba yo y Claro. los demás compañeros que eran parte de la comunidad pues estaban solos y pues bueno, yo a tratar de informarlos a través de mi hijo, ¿no? No, dile que no le Ujú, pueden decir eso, no, dile que él tiene derecho, dile que no lo pueden expulsar, que no se deje amenazar. El informar a esos muchachos y en las escuelas pues tratar de informar, ¿no? En las escuelas a las que pues siguen asistiendo, porque todavía tengo hijos en edades escolares, pues tratar de platicar con los maestros y de sensibilizarlos en ese sentido de que cuáles son los derechos de los muchachos, que si tienen alguna ujú, situación, yo les puedo apoyar, yo les puedo orientar o algo, pues para eso, ¿verdad? Pero claro que solamente lo hago en las escuelas donde están mis hijos o en alguna que conozco, porque pues no tengo como para irme a meter a otras escuelas, ¿verdad? Ahí necesitaría, no sé, permisos de la SEP o algo, pero pues trato de sensibilizar a los maestros, sobre todo porque la verdad es que los maestros fue muy duro para mi hijo en secundaria. Como hombre trans fue súper difícil, pues tuve ujú, que, derechos humanos, no nada más de la ciudad, sino que nos tuvimos que escalar al estado porque sí era mucho y estaban renuentes a cambiar. Entonces, pero eso ujú. me llevó a conocer más sobre derechos y más sobre las rutas, así que pues por eso cuando conocemos a alguien que está en edad escolar, pues tratamos de acercarnos a su mamá o tratamos de decirle cuáles son sus derechos cuando menos para que
no se dejen amedrentar porque sí los tratan luego muy mal. Claro. Eso es lo que hago desde mi lugarcito. Ujú. Poquito, pero pues es mi granito de arena. No, pues es un montón, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo te escuchaba y decía, oye, ¿y si pasamos toda esta información a redes sociales? Y si te vuelves una tiktokera mamá con información, ¿no? Que abras tu canal de YouTube, Es que ¿no? Con varios estoy como ejes temáticos. Y es que es mucho material, de verdad. Esto que dices es de suma importancia, ¿no? sí, soy muy penosa en eso de las redes sociales, pero fíjate que, bueno, como me cambié de ciudad, yo estaba en el Carmen, Campeche, y luego llegué a otra ciudad, pues aquí Ujú. traté de ponerme en contacto con el gobierno, con las, es que ahora hay las oficinas de diversidad. Pues fui porque yo andaba buscando adolescentes para mi hijo. No encontré Ajá. adolescentes, encontré puros adultos, pero como quiera sí me invitaron a dar un testimonio. Y Ujú. bueno, yo pienso que, y les dije, si tienen oportunidad de ir a las escuelas, háblenme, porque yo puedo ir a dar testimonios a las escuelas como mamá, porque yo creo que a veces las mamás no tenemos apoyo, no sabemos con quién, no sabemos cómo, y preferimos que nuestro hijo se esconda porque no sabemos nada, ¿no? Pero pues ese es mi granito de arena y que yo qué más quisiera que estar en contacto con más mamás o más adolescentes. Es No, todo. muchas Muchas gracias por gracias. eso. Gracias. Pero también pero también podría seguir, no sé si tus hijos, no sé cuántos hijos tengas y qué edades tengan, y si ya tienes nietos, podrías entrar como que a las escuelas de los nietos pidiendo dar como esta sensibilización desde una vivencia personal, ¿no? Podría ser Sí, pláticas tengo de secundaria y prepa sensibilización. ahorita y ya. Y sí, Pues en las en tu escuelas de escuela ellos entra, sí, sí, sí he claro. platicado con maestros. No a dar pláticas oficiales, pero sí me he acercado a ellos, he hablado con ellos para sensibilizarlos, no nada más con mi hijo, sino con todos, porque me importan todos los chicos que están atravesando por dificultades y pues me he acercado a ellos, que ha sido primaria cuando estaba uno en primaria y después secundaria y prepa, pero las escuelas de ellos nada más, la verdad, pero pues he intentado pues hacer lo que puedo. Voy a dejar ahí en el chat el grupo de familias. No sé si estás en el grupo de familias, pues si te quieres sumar. Ahí hay más mamás, papás y bueno, ahí. Ah, entonces ya. Todo día está apagado, Edgar. Sí, ya vi. No sé si hay alguna otra duda, pregunta, comentario, si no podemos ir cerrando, ¿no? Como este proceso. Ya les pasé por acá la presentación. Es una presentación muy general. Si la identificaron, si no, creo que se las puedo volver a subir porque no sé ya dónde quedó. ¿Sí? Para que la tengan ahí a la mano. Si no, ahorita se las mando al grupo. Ah, ok, por favor, pero de todos modos ya está, ya se volvió a subir, ¿no? Ahí está la información. Y bueno, no sé, dudas, preguntas, comentarios. ¿Mm? Si no, pues muchas gracias, ¿no? Gracias a todas las personas que se quedaron, ¿no? Y bueno, ahora sí creo que ya no nos vemos, ¿verdad? Digo, No, ¿ustedes van a continuar? ya es la última sesión contigo. Ya solo falta una sesión más con Mari. Y ya vienen las 3 sesiones para conformar el observatorio, que esperemos haya personas interesadas en sumarse y empezamos a construir el observatorio. Ok, excelente. Pues muchísimas gracias. Cuídense mucho, tengan bonito fin de semana y recuerden que el domingo hay que despertar con arco iris porque empieza el mes del orgullo. Gracias, igualmente. Ay, vayan a votar, vayan a votar, También vayan a votar. sí, vayan a votar. Ay, a mí, yo tengo Oye, muy credencial. coloridos. Y a votar, por favor, a Sí, ejercer vayan la a No tengo votar. mi ciudadanía. credencial, pero sí. Ok, Muy Muchas bien, muchas gracias. gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego, Bye, bye. cuídense. No me voy, no me voy. Ni tampoco Isaac. A ver.